Ok, muy bien, esto acá, ok, ahí va. La benevolencia, o sea, la titulé, el subtítulo, ayuda material a los santos necesitados, ¿no? Porque la benevolencia tiene muchos significados y muchas aplicaciones, pero en el caso de la iglesia, cuando hablamos de benevolencia, eh, pues me quiero referir a la parte de la ayuda económica, material, que tiene la iglesia responsabilidad de suministrar a los santos necesitados, ¿no? Eh, este tema me encanta, tenía mucho tiempo sin hablar de la ofrenda y de la benevolencia, bastante tiempo, pero en vista de lo que estamos estudiando, que ya hemos estudiado, esta es la quinta lección sobre las cosas de la iglesia, eh, temas sobre la iglesia. Entonces ya estudiamos en cuanto a la responsabilidad sobre la iglesia, estudiamos la evangelización, estudiamos también la edificación a los santos y hoy vamos a estudiar esto que tiene que ver con la benevolencia. ¿Ok? Entonces, la palabra benevolencia tiene el significado de simpatía y buena voluntad hacia las personas. Eso es lo que es una persona benévola o lo que es una actitud de benevolencia. O sea, es tener simpatía, buena voluntad hacia las personas y es una manera también de definir el amor, pues el amor es buscar el bien del prójimo. ¿Ok? Sus sinónimos son generosidad, clemencia, benignidad, bondad y liberalidad. En el Antiguo Testamento, pues significa recibir el favor, la gracia, la bendición o la aceptación de Dios. Entonces, ¿por qué estudiar la benevolencia? ¿Por qué entender este tema? Porque es uno de las responsabilidades de la iglesia como tal, como institución, como grupo. Y hay iglesias eh, que son muy responsables en cuanto a las ofrendas, pero de esas, algunas son muy responsables en ser celosos de guardar, de recoger las ofrendas, pero no son tan responsables o celosos, mejor dicho, de ayudar, de usar las ofrendas como Dios manda. Por eso es importante tocar este tema, porque una de las cosas que he podido observar a través de los años que tengo, que no son muchos, pero los que tengo, es que a veces en las iglesias se llega a una práctica donde para ayudar a un santo, prácticamente el santo tiene que traer una serie de documentos y demostrar que realmente lo necesita. Y vamos a estudiar conforme a la palabra del Señor y ver qué es lo que nos enseña la palabra del Señor. Porque así como recogemos las ofrendas el primer día de la semana y obedecemos a Dios en eso, así también podemos fallarle o agradarle si utilizamos correctamente las ofrendas o si no le damos el uso correcto. Entonces, el término benevolencia es muy amplio en su significado y aplicación. La benevolencia aplica buena voluntad, como dijimos, generosidad en el ámbito material o físico o emocional o espiritual, o sea, buscar la ayuda del prójimo y especialmente de los hermanos en todos los ámbitos. También puede involucrar un aspecto específico en la necesidad del individuo y esto es básicamente lo que engloba la ofrenda. La ofrenda tiene varios propósitos: ayudar a los santos en sus necesidades, apoyo en la evangelización. Eso lo vemos a través de cómo algunas iglesias ayudaban a Pablo a predicar el evangelio. Y bueno, algo que no lo dice claramente la palabra, pero está implícito, que son los gastos necesarios para que la iglesia cumpla con sus responsabilidades. Hay un micrófono por allí abierto, mis hermanitos, por favor. Ok, la palabra benevolencia tiene el significado de simpatía. Esto lo repetí. Ok.
simpatía y buena voluntad mm, hacia los santos, ¿no? La palabra no habla directamente, no habla directa, clara y mayormente de la ofrenda para los santos necesitados. Cuando los discípulos determinaron enviar ayuda, fue una decisión que surgió de su bondad, misericordia, amor hacia Cristo y hacia sus hermanos. Entonces, la palabra nos habla a nosotros de una manera directa con respecto a la ofrenda. O sea, cuando nosotros vemos el tema de la ofrenda, aquí redacté un poco mal esto, fue que se me pegó una con otra, pero cuando nosotros vemos el tema de la ofrenda en la palabra del Señor, pues nos percatamos que básicamente está hablando de cubrir las necesidades de los santos, ¿ok? Y esto es el propósito principal de la ofrenda. Esto es importante retenerlo porque no podemos descuidar esta parte del propósito por el cual mayormente la palabra nos muestra por qué debemos recoger ofrendas. Los hermanos en Antioquía escucharon que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, pues. Y ellos, su propia decisión, por su propia determinación, recogieron o determinaron recoger y enviar ayuda a sus hermanos de otras regiones. Fue algo espontáneo. Y ellos muestran a través de esta historia que leemos ahí muy corta, uno de los aspectos que debe prevalecer cuando ofrendamos, y es la misericordia, el amor, la bondad para sus hermanos en la fe que están pasando necesidades. Entonces, es un hermoso ejemplo porque vemos que apenas ellos escucharon de que vendría un hambre, ellos mismos, sin que nadie se los pidiera, sin que nadie se los solicitara, sin poner peros, ellos decidieron enviar ayuda. Nos dice el libro de Hechos 11 del 27 al 30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, o sea, de acuerdo a sus capacidades, determinaron ellos por sí solos enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, el buen ejemplo de estos hermanos debe ser estudiado e imitado por todas las iglesias del Señor. ¿Por qué? Por lo espontáneo, generosos, decididos a ayudar. A veces, hermano, hay iglesias que tienen estas cualidades, pero hay otras iglesias que no tienen estas cualidades. Y a veces nos hacemos los cristianos muy exigentes para ayudar a otros. Y resulta que ponemos más normas y más mandamientos de los que Dios establece. La benevolencia o generosidad o liberalidad debemos estudiarlo con más detenimiento, porque unas cuantas iglesias se han convertido en ahorradoras de las ofrendas, sí, acumulan, los hermanos llevan sus ofrendas, la acumulan, la guardan, pero les cuesta soltar, les cuesta ayudar, les cuesta utilizar las ofrendas para el propósito por las cuales Dios pide que se recojan. Cuando vemos las ofrendas, hermanos, el propósito era ayudar a los santos en necesidad. Y a veces estamos contentos porque las ofrendas están creciendo en los bancos, pero no tenemos esa disposición de ayudar a los hermanos en necesidad. Una de las cosas que debemos entender es que Dios es proveedor, Dios es sustentador. Y cuando nosotros dejamos de dar las ofrendas, esperando que más adelante otra persona lo necesite, entonces, porque se van a acabar y puede ser que en algún momento lo necesitemos alguno de los miembros, entonces pareciera que no hay confianza en la providencia divina. Las iglesias locales, hermanos, aunque se llamen de Cristo, aunque sean de Cristo, todas las iglesias locales son dirigidas por hombres. Y las iglesias terminan siendo como los hombres son.
Si son cristianos muy espirituales, la iglesia será muy espiritual. Si los cristianos de una congregación son muy carnales, la iglesia será extremadamente carnal, aún llamándose de Cristo y siendo de Cristo. Cristianos generosos, iglesias generosas. Cristianos poco dadivosos, iglesias con pocos frutos de benevolencia. O sea, no ayudan o ayudan muy poco. Y es algo que ustedes mismos, a medida que yo voy dando el estudio, pueden autoevaluar sus congregaciones. Cuando alguien manifiesta que necesita ayuda, por ejemplo, de entre los miembros, surge de una vez el deseo de ayudar, o siempre hay aquellos peros que más bien pareciera que están buscando un pero para no ayudar. Cristianos generosos, iglesias que constantemente están ayudando a sus miembros en necesidad y también están dispuestos a ayudar a otros fuera de su membresía. Iglesias poco generosas ponen trabas para ayudar, imponen más reglas de las que vemos en la palabra de Dios, recordándonos al pueblo de Israel, especialmente a los fariseos y escribas. Antes de ayudar a un santo, algunas congregaciones, y cuando decimos congregaciones debemos entender que son los cristianos que manejan las congregaciones que a veces ponen estas trabas. Antes de ayudar a un santo necesitado, evalúan si realmente es santo. Y cuando deciden no ayudarlo, entonces ellos mismos están definiendo que no es tan santo. Si es cierto que necesita la ayuda, evalúan si sus hijos son fieles. A veces ponen pero y dicen, bueno, pero es que los hijos no son fieles. Pero no miran que el hermano o la hermana es muy fiel. ¿Qué otras excusas he escuchado yo para no soltar las ofrendas? Si su esposa o esposo es buen ejemplo, pareciera que buscan aferrarse a cualquier cosa para no dar la ayuda. Y son muchos los argumentos y excusas que se escuchan para justificarse cuando no ayudan. Excusas eh, la argumentan, la utilizan para no ayudar. Entonces a veces uno escucha y dice, bueno, no, es que los hijos no son cristianos. ¿Cómo lo vamos a ayudar? A veces dicen, ustedes no se acuerdan, el hermano tal, no, él tenía trabajo, pues, él estaba ganando dinero, pero no se dan cuenta en cuál es la condición actual del hermano. Entonces, la benevolencia, hermanos, está directamente relacionada con la misericordia. Como dije, una iglesia generosa, benevolente, es una iglesia misericordiosa. Dios ha autorizado el uso de las ofrendas para que se recojan de manera colectiva para suplir las necesidades de los santos. Ese es el propósito. Deben ser recogidas el domingo. Cada cristiano debe ofrendar de acuerdo como ha sido prosperado y la iglesia debe guardar las ofrendas. Ese es el propósito. Pero eso no es todo. Las ofrendas no son para tenerlas en el banco todo el tiempo. Cuando a nuestros oídos llegan la necesidad de hermanos que deben ayudar, nosotros deberíamos tener la misma actitud de los hermanos en Antioquía, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Notemos que el propósito es recoger las ofrendas para ayudar, no solo para guardarlas. Guardarlas es solo un paso intermedio entre recoger y ayudar. O sea, el guardarlas es algo necesario, pero no es el mandamiento final. En 1 Corintios 16, del 1 al 2, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál fue la orden de Pablo? Cada primer día, el domingo de la semana, cada uno de vosotros, cada cristiano, ponga aparte algo, o sea, aparte lo que va a dar, según haya prosperado, de acuerdo a cómo le ha ido. Si le ha ido bien, debe ofrendar más. Si no le ha ido muy bien, pues ofrendará menos, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cuando dice cuando yo llegue, está hablando de el propósito que
se inició con los hermanos en Antioquía, que era enviar la ayuda a las iglesias en Jerusalén, que ahí dice que el cual enviaron por medio de Pablo, pues. Entonces, las ofrendas, la benevolencia a la iglesia es una responsabilidad que la iglesia debe cumplir. Si nosotros estamos en una congregación donde poco se ayuda a los hermanos, tenemos un problema. Hay un problema interno, porque siempre hay necesidades. Como dice en el antiguo pacto, siempre habrá pobres entre vosotros. Y generalmente la iglesia del Señor está conformada por personas que de repente tienen buena posición económica, pero muchos son sin recursos. Aquellos hermanos pobres o con dificultades deben ser ayudados por la iglesia. ¿Por qué? Porque así Dios lo quiere. Para eso es que se recogen las ofrendas. ¿Ok? En todo el mundo hay hermanos con muchas necesidades. Las iglesias deben estar prestas a ayudar. Los miembros deben estar deseosos y dispuestos a ayudar. Recordemos que la iglesia es lo que son los miembros. En Romanos capítulo 15, versículo del 25 al 26 dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Ministrar es servir. ¿Cómo iba a servir Pablo a los santos? Bueno, él estaba llevando las ofrendas que estaban dando generosamente la hermandad en varias partes de la zona, pues, de ese sector. Porque Macedonia y Acaya, eso es prácticamente como un gran, casi un país, pues, un gran sector, pues, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ahora, notemos que ellos estaban preocupados por otros que estaban a cientos de kilómetros, que estaban alejados de ellos, pero ellos estaban deseosos de ayudar a esos santos pobres. Entonces, Dios nos bendice, nos ayuda, nos prospera en nuestra vida para que estemos dispuestos a seguir su ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo de Dios? Dios es benévolo. La benevolencia de Dios ha sido manifiesta, hermano. Es notable, es visible en la vida nuestra, la vida de cada uno de nosotros. Hemos tenido épocas buenas, a veces tenemos épocas malas, pero Dios siempre ha sido bueno con nosotros. Por ejemplo, con Israel, en Deuteronomio 14, el 28 al 29, vemos la benevolencia de Dios. Dice, al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubieren en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. O sea, hay algo que Dios siempre ha tenido, hermanos, en el pueblo de Israel, en la iglesia, y es que hay hermanos o hay siervos, o en el pueblo de Israel habían hombres y mujeres que eran prosperados, que iban muy bien. Pero ese grupo que es prosperado ayuda a los que no les ha ido muy bien. En este caso, en el pueblo de Israel, pues Dios prosperaba a todos los demás, pero Dios pedía que se le diera parte al levita, al extranjero, al huérfano que no tenía padre ni podía defenderse, y a la viuda que no tenía quien la ayudara y tampoco podía trabajar, porque prácticamente el ser viuda en aquel entonces era estar destinada a pasar necesidad, a no ser que tuviese mucho dinero. Entonces, las ofrendas se recogen y se guardan para ayudar a un santo o a varios cuando necesitan la ayuda. O sea, la ofrenda no es que uno las recibe, las tiene y las reparte libremente, o sea, porque también hay iglesias que cometen ese error. Retienen las ofrendas, entonces viene y dice, bueno, tú agarras 10, tú agarras 20, tú agarras 50, tú agarras 80, y se reparten las ofrendas. He escuchado casos de eso. No, eso no es así, porque el santo tiene que tener necesidad. No es
que porque uno es santo, vamos a estar dándole la ofrenda a cualquier santo, porque si no tiene necesidad no hay que darle la ofrenda, porque no es el mandamiento divino. Entonces, cuando llega a conocimiento de los responsables de la iglesia la necesidad de un santo, e inclusive de los miembros de la iglesia, debemos entender que hay mandamiento de ayudar. Si hay ofrendas para ayudar, claro, porque si no hay ofrenda no se puede ayudar. Y además, si se tienen cubiertos los gastos que ayudan a operar a la iglesia. Pero si hay cómo ayudar, la iglesia debería moverse a ayudar, porque tenemos ejemplo bíblico y también tenemos mandamiento. Ayudar a los santos no es opcional, hermanos. No es una opción que podemos elegir sí o no. Es una responsabilidad de las iglesias y también una responsabilidad individual. Porque si nosotros tenemos cómo ayudar a alguien, tenemos la capacidad, aunque sea muy poco, pues debemos hacerlo. Entonces, si tenemos esa responsabilidad individual, cuánto más de manera colectiva la iglesia debe asumir su responsabilidad de ayudar a los santos. A veces pareciera que la ofrenda es como un ahorro que tenemos ahí, pero eso es lo que leemos en la palabra. Dios mandó a que se recogieran las ofrendas para tenerlas guardadas en el banco y ahorrarlas, o mandó a recoger las ofrendas para ayudar a los santos en necesidad. Primera de Juan 3, del 16 al 18 nos dice, en esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién? Cristo. También nosotros debemos imitar el ejemplo de Cristo, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hoy en día no necesitamos ir a una cruz para demostrar nuestro amor por los hermanos, pero aquí nos explica cómo podemos mostrar el amor por el hermano. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, entonces es una pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿De qué manera? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, porque es muy fácil amar de palabra. Es muy sencillo. Basta decir te amo, te quiero y ya resolviste el problema. Pero amar de hecho y en verdad es bien complicado, porque eso sí nos exige a nosotros. Decir dos palabras, te amo, es muy fácil, muy sencillo. Y escribirlas en una mensajería más todavía. Pero ¿sabe qué es lo difícil, hermano? Demostrar que realmente se ama a los hermanos. Eso es difícil para todos nosotros, no es fácil. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol Juan? Cristo abandonó su morada celestial, se hizo hombre y además pobre para enriquecernos espiritualmente a nosotros. Dejó todo por el bien de cada uno de nosotros y dio su vida como ofrenda para limpiarnos de todo pecado y de esa manera reconciliarnos con Dios. Entonces, ¿qué hace Juan? Juan nos exhorta recordándonos la obra de amor de Jesús. Si Él puso su vida por nosotros, entonces la orden, el mandamiento es que también debemos poner nuestra vida por los hermanos. Fácil decirlo, pero difícil de hacerlo. Esa es la verdad. Pero debemos esforzarnos, porque esa es la voluntad del Señor. Nos dice 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en la pobreza de Cristo, siendo hombre, fueseis enriquecidos. Pues sabemos que esto es una aplicación en el ámbito espiritual, ¿ok? Pero que afecta nuestra vida futura. Tenemos grandes promesas y grandes bendiciones por causa del sacrificio y de la hermosa ofrenda de amor que Cristo hizo por nosotros. Entonces, los hermanos de Antioquía mostraron un corazón generoso y bondadoso. No pusieron peros, no pusieron trabas. Consideraron a sus hermanos que no los conocían, o tal vez conocían algunos, porque recordemos que muchos salieron de Jerusalén huyendo por la persecución de Saulo de Tarso.
consideraron a sus hermanos que llegarían a tener necesidad y decidieron enviar su colaboración. Ese es el deber ser. Entonces, la iglesia tiene la responsabilidad de recoger, de guardar y de distribuir las ofrendas de acuerdo con las directrices divinas, no con las normas de los hombres, que a veces es lo que prevalece cuando se tienen las ofrendas. No los mandamientos de hombres, y la iglesia, como sus miembros, deben velar por las necesidades de los hermanos en dificultades, en necesidades, en pobreza. Entonces, los cristianos debemos entender y que conformamos una iglesia, debemos entender lo que la ofrenda es, hermano. La ofrenda es un acto, es una gracia, un favor, un amor, una bendición que Dios nos ha dado para parecernos a Él en la benevolencia. Las ofrendas cuando se dan es un fruto de generosidad. Cuando nosotros la recogemos, la llevamos el primer día de la semana, también es un fruto de generosidad. La ofrenda es un fruto de obediencia. Es una obligación tanto llevarla los domingos como ayudar a los santos necesitados. Es un privilegio. La ofrenda es un privilegio. Es un servicio o ministerio. Es una obra de justicia. Y es una entrega desinteresada. Porque sacamos de lo que tenemos en nuestros bolsillos, lo que hemos ganado, lo que nos pertenece, para ayudar a otros, porque Dios así nos los pide. Y porque también tenemos un corazón que, dispuesto a ayudar a nuestros hermanos y a obedecer a Dios. ¿Okay? Entonces, la ayuda y generosidad de cada iglesia no tiene que ver solo con su riqueza o la capacidad económica de sus miembros, porque a veces decimos que eso, es que no, una de las cosas que siempre escucho es que las iglesias son muy pobres. Sí, hay muchas iglesias, por ejemplo, aquí en Venezuela, la verdad es que muchas iglesias son bastante pobres, pues por el problema económico que hay en Venezuela. Pero lo que debemos entender es que Dios no nos pone una cantidad, sino es de acuerdo a nuestras capacidades. Realmente es una disposición que nace de un corazón generoso que está dispuesto a ayudar, aunque le cause dificultades a su economía. Y tenemos las iglesias de Macedonia, pues ya nosotros hemos leído bastante eso, pero vamos a revisarlo. Dice, asimismo, hermanos, 2 Corintios 8, del 1 al 5, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber primero la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Dice, que en grande prueba de tribulación, en aquel entonces los cristianos no eran bien vistos, excepto cuando empezaron, pero ya después el Imperio Romano y los judíos al principio persiguieron ferozmente a la iglesia y trataban a los cristianos más bien como delincuentes, malhechores. Entonces dice que en grande prueba de tribulación, porque estaban siendo perseguidos, además de los problemas cotidianos que tenían ellos y tenemos nosotros. Nosotros hoy en día no somos perseguidos. Los problemas nuestros son los problemas que ellos tenían normal de cualquier ser humano, que nos enfermamos, tenemos problemas económicos, tenemos problemas familiares, tenemos problemas matrimoniales, que si el trabajo, que si el gobernante es malo, que si la economía. Pero además de eso, imagínense ustedes qué pasaría, mis hermanos, si nos persiguieran. ¿Cuántos de nosotros nos tiraríamos la toalla, como dicen en el boxeo? Entonces dice que en grande prueba de tribulación, dice la abundancia de su gozo. O sea, ellos estaban felices, contentos, a pesar de su profunda pobreza. Estaban dichosos de poder participar de este servicio a los santos. Dice, y su profunda pobreza, dice, abundaron en riquezas. ¿Se acuerdan la viuda pobre, pues que dio 2 moneditas, 2 blancas? Esta es la misma condición. Ellos eran profundamente pobres, pero lo que dieron, aunque fuera muy poco, mis hermanos, fue
de abundancia. Por eso dice, abundaron en riqueza de su generosidad. El punto que está recalcando aquí Pablo es la riqueza, el corazón espléndido que tenían estos hermanos a pesar de su pobreza. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, aún siendo extremadamente pobres. Y además pidiéndonos, o sea, rogando, pidiéndonos con mucho ruego, que le concediésemos, que le permitieran el privilegio, y aquí vemos que ofrendar y ayudar es un privilegio de participar en este servicio para los santos. Y dice Pablo, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, este ejemplo, hermanos, lo que nos muestra es que realmente no hay limitaciones para tratar de ayudar a hermanos en necesidad. Realmente los cristianos debemos entender que debemos ser generosos. Es nuestra obligación, es un mandamiento divino. Entonces, Macedonia, iglesias locales profundamente pobres, con muchas tribulaciones, pero dispuestas a honrar y a servir a Cristo y ayudar a sus hermanos. Entonces nos dice más adelante en 2 Corintios 8:7, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Es una gracia, hermanos. Es un don inmerecido. Es un privilegio que nosotros estemos ayudando a todos los que están necesitando. No debemos hacernos la vista gorda, voltear para otro lado, pensar que no es nuestra responsabilidad, porque también estamos poniendo en peligro nuestra salvación, porque esto es un mandamiento de Dios. Entonces, les pregunto, y es una pregunta para mí, ¿la iglesia donde usted es miembro tiene esta actitud de ser generosos, dispuestos a ayudar? ¿O por el contrario, solo guardan y guardan, pero no cumplen la voluntad de Dios de ayudar a otros? Eso es para autoexaminarnos. Si recogemos las ofrendas y las guardamos, estamos cumpliendo la voluntad de Dios, porque eso es mandamiento. O sea, recoger las ofrendas el primer día de la semana y guardarlos, eso es mandamiento. Pero si no estamos sacando o utilizando las ofrendas para ayudar a los que están en necesidad, entonces estamos desobedeciendo a Dios. Eh, Esto último termina desbaratando y echando por el piso lo primero, que estamos recogiendo las ofrendas el primer día de la semana y que las estamos guardando en el banco. Además, esto demuestra la falta de amor. Tal vez nuestro amor no es sincero, pues, o de algunas congregaciones, sino de boca para afuera, pero no de hecho, como habíamos leído anteriormente. Entonces, Pablo dice en 2 Corintios 8:8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Entonces, ¿qué tan sincero es nuestro amor por los santos en necesidad? ¿Qué tan sincero es nuestro amor por Cristo? ¿Tenemos un corazón generoso, espléndido, o tenemos un corazón mezquino, que siempre estamos pensando no cómo dar, sino cómo no dar? Recoger y guardar no nos va a justificar si hacemos lo segundo, ayudar, pues. Si no hacemos lo segundo, pues. Si no hacemos lo segundo, que es ayudar, recoger y guardar las ofrendas no nos va a justificar delante de Dios. Pablo usó 2 largos capítulos para hablar de la ofrenda, o sea que es un tema importante, no es un tema cualquiera, sin importancia. Las ofrendas son necesarias para nuestra salvación. Recordemos que en la antigüedad vemos muchos ejemplos de hombres que quedaron mal delante de Dios. Y también vemos hombres que fueron justificados por sus ofrendas.
Entonces, como una familia espiritual, Dios espera que nos ayudemos los unos a los otros. Entonces, obra y responsabilidad de la iglesia, ayudar a los santos en necesidad, la benevolencia. Entonces, una de las excusas que a veces se escucha es que la iglesia no debe ser grabada, o sea, no se le debe cargar. Si algún hermano puede suplir sus necesidades por medio de su familia u otras vías, pues no debería grabar la iglesia, o sea, no debería ser una carga. Pero, ¿qué pasa? Que a veces esto es cierto, porque la Biblia lo dice así, pero a veces se utiliza como excusa para no ayudar, porque piensan que el gasto es mucho y que las ofrendas van a bajar del nivel que tienen en los bancos. Y esto ya es un error. Hermanos, en el primer siglo las iglesias se encargaban de darle el alimento diario a las viudas, como vemos en el libro de Hechos capítulo 6. Inclusive eligieron hombres llenos del Espíritu Santo, con buen testimonio, para que pudiesen servir a esas mesas, a esas viudas. Primera de Timoteo 5:16 dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ahora, hay casos donde la familia se desentiende del cristiano. Son, son tan duros de corazón que no les importa sus padres, su madre, sus tíos. Entonces resulta que como tiene familia, ni los ayudan los hijos, pero tampoco lo ayuda la iglesia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Realmente, ¿quiénes son los que están fallándole más a Dios? Los inconversos que deberían ayudar a sus padres y no están cumpliendo el mandamiento de honrar padre y madre, que es un mandamiento que nos los están exigiendo a nosotros los que formamos parte del primer pacto, o aquellos que forman parte del reino, pero tampoco quieren ayudar. La iglesia como su miembro deben comprender que la prosperidad de unos debe suplir lo que a otros le falta. Eso es algo que debe enseñarse, hermano. Algunos son muy prosperados. Esos deben poner más. La ofrenda es el medio que Dios utiliza para ello. Los que están prosperando deberían dar más ofrendas para que se tengan los recursos para suplir las necesidades de aquellos que tienen escasez. Y eso lo dice el libro de 2 de Corintios. Yo sé que a veces se lee rápido y no se le hace caso, pero aquí lo dice 2 de Corintios 8, del 12 al 15. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, ¿verdad?, de ayudar, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Si no tenemos, no podemos ayudar. Porque no digo esto para que haya para otros holguras, ¿verdad? Para los que van a ayudar y para vosotros estrechez los que están ayudando, sino para que en este tiempo, con igualdad, fíjense cómo utiliza la palabra igualdad, la abundancia vuestra, la abundancia de las iglesias que están ayudando, supla la escasez de ellos, de las iglesias que están en Jerusalén, para que también la abundancia de ellos, cuando a ellos les vaya mejor, supla la necesidad vuestra cuando ustedes estén en problemas. Dice, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. O sea, ¿cuál es el propósito de la ofrenda, hermano? El propósito de la ofrenda es que Dios bendice y prospera a algunos hermanos y les va bien. Hay otros que no les va muy bien. Si estamos recibiendo, sea poco o sea mucho, recursos, nosotros todos debemos ofrendar. Los que ganan más deberían ofrendar más, porque si no, entonces este, está siendo eh, un, una persona que está siendo egoísta. Y Dios a nadie lo va a engañar. Dios no va a ser engañado. Entonces dice, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Entonces, debemos entender, hermanos, que hay un equilibrio que Dios establece. Los que tienen más van aportando más dinero, se van recogiendo las ofrendas y aquellos que tienen menos, a veces la iglesia tiene que sacar dinero
que han aportado hermanos que dan más para ayudar a los que tienen menos. Las ofrendas, las iglesias tienen que velar para que se lleven transparentemente por hombres fieles, honrados, que no den mal testimonio. Nos dice aquí mismo 2 Corintios 8, del 20 al 22, dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Hermanos, no solamente no ayudar de las ofrendas, teniendo cómo ayudar, nos pone de espalda a Dios o nos pone en peligro de perdición, sino que además nos da una mala reputación, porque las iglesias y los cristianos deben ser generosos. Entonces, así como Dios quiere que cada individuo dé con alegría, de igual manera la iglesia debería estar dichosa de ayudar a otro, pues, de ayudar con alegría. O sea, Dios quiere que seamos alegres al momento de dar. ¿Por qué, hermanos, debemos hacerle alegres? Si me están sacando o yo estoy sacando dinero del bolsillo, porque debemos entender que ese dinero que yo saco del bolsillo es porque Dios me ha prosperado, me ha dado salud, me ha permitido respirar, ha cuidado a mi familia, ha bendecido mi vida. Y yo lo que estoy dando es apenas un poquito de dinero realmente, comparado con todas las bendiciones que Dios nos da. Entonces deberíamos estar gozosos de agradar a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, debe haber gozo cuando ayudamos, hermano. Debe haber alegría cuando podemos prestar servicio a algún hermano o hermana que está en necesidad. Vuelvo a preguntar entonces, ¿cuán generoso es usted o soy yo? ¿Cuán generosa es la iglesia donde usted es miembro, donde yo soy miembro? ¿Están siempre dispuestos a ayudar o solo están llenos de excusas? ¿O estamos llenos de excusas? ¿Tenemos mucho dinero en el banco, pero muy pocas obras de benevolencia? ¿Cuántas veces hemos ayudado? O por el contrario, siempre están ayudando a sus hermanos. Y eso es el deber ser. Una de las cosas que podemos notar, hermanos, es que cuando un santo es ayudado, quien recibe las alabanzas, quien recibe los loas, la gloria, el amor, el agradecimiento y las lágrimas, es Dios. Ya que con nuestra ayuda, lo que estamos haciendo es animando y motivando a que Dios sea engrandecido. Según de Corintios 9, 12 al 13 dice, porque la administración de este servicio no solamente suple a los que los santos faltan, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Quién recibe la gloria a Dios? ¿Quién recibe acciones de gracias continua y constante? Dios, hermanos, cuando nosotros recibimos una ayuda, una bendición, lo que hacemos es agradecerle a Dios por su inmensa misericordia. Y cuando nosotros ayudamos, estamos siendo la causa por la cual Dios está siendo alabado y engrandecido. Ahora, siempre es importante, hermanos, diferenciar la benevolencia personal de la benevolencia de la iglesia. ¿Ok? La iglesia solo puede ayudar a los santos. El individuo, el cristiano, puede y debe ayudar a los santos y a los no santos. Pero la iglesia no tiene autorización para ayudar a los no santos, los que no se han convertido. El cristiano se le dice en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto no es un mandamiento para la iglesia,
Y si lo tomamos como un mandamiento para la iglesia, entonces está hablando de todos los cristianos. Hagan bien a todos los cristianos y mayormente a los de la familia de la fe, pero sería una redundancia, no calzaría. Entonces, ayudar a los no santos, o sea, a los no convertidos, es una responsabilidad individual del cristiano. Podemos hacerlo si tenemos la oportunidad, si tenemos los medios, pero no es responsabilidad de la iglesia. Eso es lo que quiero recalcar, porque sabemos que hay iglesias del Señor que utilizan las ofrendas para ayudar a las personas del mundo, pero no vemos autorización bíblica para eso. Eh, nos dice Santiago 2 del 15 al 16, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les deis las cosas que no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si uno ve que un hermano o una hermana están en necesidad y uno tiene cómo ayudarlo y uno lo que le dice que Dios te bendiga, tranquilo que Dios te va a prosperar y te va a ayudar a salir de eso. Y resulta que Dios estaba esperando que fuese yo o que fueses tú el que lo ayudara porque tenía la manera de cómo ayudarlo. ¿Cómo quedamos nosotros delante de Dios? No neguemos la ayuda cuando la tenemos, hermano. Proverbios 3:27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Dice, cuando tuvieres poder para hacerlo. Y más adelante dice en el 21:13, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Individualmente podemos hacer mucho con nuestro propio dinero, no así con el dinero de la ofrenda. Sodoma fue abatida no tanto por sus inmundicias, hermano, sino por su soberbia, por su ociosidad y porque no ayudaban la mano del afligido. Nos dice Ezequiel 16 del 49 al 50, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Fíjense, soberbia, saciedad de pan, o sea, tenían mucho alimento, pero no eran generosos, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y el menesteroso. Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, cuando lo vi, las quité. Entonces, debemos tener cuidado, hermanos. Para concluir, Dios se complace de los generosos, sea el cristiano de manera individual o como iglesia a través de las ofrendas. Proverbios 28:27 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Dios es generoso y dadivoso, sus hijos deben imitarlo y ser de la misma manera. Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. ¿Quiere dar y prestar de su dinero a Dios? ¿Le gustaría prestarle usted a Dios? ¿Me gustaría a mí prestarle a Dios? Claro, sería un honor poder darle a nuestro Señor. Bueno, hágalo cuando le preste a un pobre y al hacerlo se lo está haciendo a Dios también, como dice Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, cuando nosotros ayudamos a una persona en necesidad, a quien estamos sirviendo es a Dios. Entonces debemos estar dispuestos y atentos a ayudar a los necesitados, tanto como iglesia, porque para ello se recogen las ofrendas, como individuo, porque Dios nos bendice. Y para concluir, Gálatas 2 del 9 al 10 dice, reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hermanos, este es la tercera parte del estudio de la responsabilidad de la iglesia. Es importante que consideremos todo esto que hemos dicho, porque por ella y por eso vamos a ser nosotros evaluados, hermano. ¿Ok? Que Dios bendiga su palabra, hermano Miguel o hermano Jaime, pero